Buenas noches compañeros, bienvenidos a este nuevo video de física de campos. En este video quiero hablarles de los campos magnéticos. En las anteriores clases el profesor nos estuvo hablando de los campos eléctricos, Esta vez vamos a tratar los campos magnéticos. Estos campos magnéticos se pueden tratar con la ley de Biot-Savart o la ley de Ampère. Entonces voy a explicarles algunos conceptos y de pronto colocar un ejemplo como para contextualizar cómo es este campo. Bueno compañeros, como anteriormente les dije, voy a hablar de los campos magnéticos. Estos campos se pueden tratar con la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. Bueno, como para contextualizar, tenemos que un campo es un área donde existe una manifestación de energía y por ende se producen varios campos. Tenemos campos gravitacionales, tenemos campos térmicos, campos eléctricos y también tenemos los campos magnéticos. Aquí les voy a hablar un poco de las propiedades de los campos. Los campos eléctricos, por ejemplo, tienen dos propiedades que están descritas por esta letra y encima que son vectores. Por ejemplo, esta E nos describe la propiedad de la intensidad del campo eléctrico, que está dada, sus unidades están dadas en voltaje sobre metro. Tenemos también esta E que nos describe la densidad de campo eléctrico y sus unidades están dadas en centímetros sobre metros al cuadrado. Estas son las propiedades de los campos eléctricos. Los campos magnéticos también poseen unas diferentes propiedades, la cual es esta H, que nos describe la intensidad de campo magnético, la cual está en amperios sobre metros, y también tenemos esta B, que es la densidad de campo magnético, y sus unidades están dadas en teslas. El artículo 14 nos puede hablar mucho de estos campos. Bueno, tenemos que los campos también poseen unas características, como características por ejemplo del campo eléctrico, es que este campo es generado debido a una configuración de carga. Por ejemplo, podemos tener una carga puntual y también podemos ver que si esta carga es grande, su voltaje también va a ser de una gran intensidad y por ende el campo eléctrico también va a ser mayor. Como característica del campo magnético tenemos que este lo diferencia del campo eléctrico, es que el magnético está dado generado por corrientes. Es generado por corrientes y por ende si la corriente es alta también el campo magnético va a ser mucho mayor. Como para ejemplificar un poco el campo magnético, podemos aquí tomar este dibujito y representar como un hilo conductor. Aquí tener una batería y de la batería puede salir sus cables y conectar este hilo mediante un circuito sencillo. Allí se va a entregar una corriente, entonces por ende va a haber un flujo de corriente en la varilla. Entonces esta varilla va a tener una propiedad entonces esta varilla tiene una propagación de energía. Entonces al este conductor llevar una corriente va a existir alrededor de él un campo magnético. Para ejemplificar por ejemplo eso en la vida real, las líneas de alimentación que van a los transformadores poseen un campo magnético. Este campo magnético no se puede ver, no puede ser percibido mediante los sentidos. Este campo magnético lo pueden percibir unos objetos, los objetos con condiciones de carga eléctrica, por ejemplo, sentirán los campos eléctricos, y los objetos que tengan, por ejemplo, condiciones de corriente
son los que sentirán los campos magnéticos. Por ejemplo, tenemos que la fuerza eléctrica se define como dos o más cargas, y la fuerza magnética también tenemos que tener dos circuitos que tengan dos corrientes. Alrededor de este hilo conductor podemos colocar una brújula y así percibir el recorrido que está haciendo este conductor, la dirección. Colocar la brújula, por ejemplo, en este punto, luego en este punto, y ella mediante la flecha nos irá diciendo qué dirección está tomando el campo eléctrico en este hilo, si queríamos hacer como una predicción. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Esto es lo que les quería como explicar.